Jair, Utipetik, la Utiwach. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos. Les saluda Tijonel Ingrid. Este contenido es para tercero y cuarto primaria en el curso de idioma maya cachiquel. Estaremos aprendiendo en este video 5 partes de la casa. En su guía de trabajo nos indica copiar 3 veces el vocabulario en cachiquel y español. Acá es opcional ilustrar, es decir, si ustedes desean y pueden buscar imágenes y recortar, o pueden dibujar y colorear. Recordemos que siempre es importante la correcta escritura de las palabras, que estén escritas en orden, limpieza, y que las actividades las realicen ustedes como estudiantes. Vamos a repetir conmigo. Nimahai, Nimahai, Rere, Nimahai. Sala. Rushikin Hai, baño. Rushikin Hai, Rushikin Hai, baño. Kunchik, Rute Ak, Rute Ak. Para hacer este sonido, o para producir el sonido de ak, algunos lo leen kak y no es kak, es ak. ¿Han tomado agua? ¿Sí? Cuando ustedes toman agua, ese movimiento que sucede en nuestra garganta al tragar, por ejemplo, ese movimiento es el que se realiza al momento de leer o pronunciar esta palabra ak. Rute ak, rute ak. Cocina. Kunchik. Warapal, Warapal. Dormitorio. Warapal, dormitorio. Waipal, Waipal. Algunos lo pronuncian Waipel, Waipel. ¿De acuerdo? Vamos de nuevo. Waipal, Waipal. Ups. Siempre es importante que recordemos que nuestra hoja tiene que ir identificada al menos con nombre y apellido junto a nuestro código. ¿Han escuchado a las aves cantar? ¿Sí? Como las aves, debemos agradecer por tener una casa que nos alberga con nuestra familia. ¿Sabían ustedes que las personas de la cultura maya, especialmente los hombres, al momento de llegar a casa, ellos se quitan el sombrero, o sea, se descubren la cabeza al llegar a casa? ¿Y por qué se hace esto? ¿Por qué es que ellos actúan de esa manera? Bueno, esta es una muestra de respeto hacia la casa. Y alguien dirá, ay, qué raro. Bueno, se respeta la casa porque nos cubre del sol, lluvias, frío y demás. Todos en casita digamos, Matiosh Ruma Kokachoch. Matiosh Ruma Kokachoch. Gracias porque tenemos una casa. Vamos de nuevo. Matiosh Ruma Kokachoch. Gracias porque tenemos una casa. Y ustedes pueden observar acá. Hay varios modelos de casas, varios tipos de casas. Sin importar que la casa sea tan sencilla, puede ser que esté construida con ladrillo, con lámina, con madera, con adobe quizá. Puede ser una casa de niveles que tenga todos los lujos, todas las comodidades, todas las áreas. Sin importar cuál sea la casa, todos debemos de decir Matiosh Ruma Kokachoch. Les cuento un dato interesante, ¿les parece? ¿Cómo se vive en una casa japonesa? ¿Sabían ustedes que los japoneses, antes de entrar a su casa, ellos se quitan el calzado? ¿No sabían ese dato? Bueno, acá les dejo el link para que ustedes puedan visitar la página e informarse y conocer más datos curiosos sobre
la cultura japonesa. Imagínense ustedes llegar a Japón y que les digan quítense los zapatos porque a esta casa no pueden entrar con zapatos. ¿Cómo estarían esas uñas? ¿Cómo estarían esos calcetines? ¿Sí? Bueno, para nosotros podrá ser algo extraño, pero para la cultura japonesa es algo tan normal, tan cotidiano. Y esto se ve reflejado en la siguiente imagen, en donde vemos acá a esta señora comiendo, ¿sí? Comiendo, pero está comiendo descalza. ¿Se imaginan ustedes un fin de semana comiendo con su familia y de repente usted se aparece así a la hora del almuerzo? ¿Qué pasaría? ¿Qué diría mamá? ¿Qué diría la abuela? ¿Qué diría papá? Bueno, para alguien podrá ser como que algo muy atrevido, una falta de respeto, sí, ¿verdad? Antihigiénico, pero recordemos que cada cultura tiene maneras propias de vivir. Acá lo importante es respetar. Bueno, entonces, ¿por qué se quitan los japoneses los zapatos antes de entrar a una casa? Hay varias razones, pero algo muy importante acá es que ellos dejan el zapato afuera de la casa porque es una manera de respetar la casa. Es una manera también de respetar las personas que viven dentro de ese hogar. Otras razones también por higiene es que ellos dejan el calzado que han utilizado en la calle, ¿verdad? Lo dejan fuera de la casa. Adentro tienen o utilizan otro calzado. O en su momento ellos andan descalzos dentro del espacio de su casa. Una siguiente razón, bueno, lo hacen porque quieren cuidar la superficie de su casa. Entonces es una de las razones, por respeto, por higiene y por cuidar el material que tienen en la superficie de su casa. ¿Qué les pareció este dato curioso? Sashe, si te gustó este video, dale like, compártelo, suscríbete a mi canal para recibir nuevo contenido cada semana. Yoshonchik, Matios.